Bueno, vamos a hablar sobre la paciencia. No, en realidad no, pero gracias por su paciencia. Ya hablando en serio, cuando tenía 17 años, a pocos meses de cumplir 18, estaba muy emocionado porque finalmente iba a tener mi credencial para elector. Con esa, pues evidentemente mi vida cambiaría. Podría entrar a los bares de manera legal, podría comprar alcohol de manera legal y pues básicamente eso era lo más importante. Aparte de eso, bueno, pues evidentemente yo sabía que existía la responsabilidad de ir a votar y más allá de eso tenía poca noción de qué significaba eso de cumplir 18 años y convertirme, según la Constitución, en un ciudadano. La realidad es que pasaron muchos años para que yo lograra decir, bueno, pues eso de ser ciudadano en realidad sí importa, y sí importa de muchas maneras. De inicio, importa porque me brinda un conjunto de posibilidades, las cuales creo, a diferencia de otras personas que han presentado antes que yo, no tienen que ver con las oportunidades o las posibilidades que me da el gobierno de participar, sino que tienen que ver con mi capacidad para tomar decisiones y para activarme en un espacio público y en una sociedad. A partir de ahí, bueno, pues he tratado de participar en un conjunto de movimientos y de conocer a personas que se dedican y le dedican su vida y su energía y su motivación a hacer cosas por su entorno. Y a lo largo de ese tiempo, básicamente, han habido 3 elementos que me gustaría compartir con ustedes. Pero antes, bueno, pues una reflexión que tiene que ver con eso que vemos todos los días en el noticiero. Cada vez que prendemos la televisión, pues siempre nos encontramos algunas cosas y para eso me gustaría hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir, por favor, que observen esta imagen muy detenidamente, porque les voy a poner otra y les voy a pedir que identifiquen, a ver si alguien puede identificar las diferencias. Tenemos esta imagen y esta. Bueno, la realidad es que entre una y otra hay más de 3000 años de diferencia. En esta habla o cuenta un poco la historia de la primera huelga que existió en la humanidad, o al menos la primera huelga registrada en la humanidad. Esto fue en el siglo XII antes de Cristo, y un conjunto de artesanos egipcios estaban hartos porque no les estaban llegando sus provisiones completas, y después de muchos meses de estar trabajando a marchas forzadas, decidieron que ya, que punto final, y pararon el trabajo y se pararon frente a sus capataces y les dijeron ya no vamos a trabajar más. Eso inició un diálogo y finalmente, después de una serie de cosas, no se cuenta, no hay mucha claridad en el resultado de la historia, pero lo que puedo suponer es que pues llegaron a algún tipo de acuerdo y el trabajo se continuó y vemos los resultados en muchas de las pirámides y demás cosas que vemos en Egipto. Esto, bueno, pues tiene 2 años de antigüedad y pues cuenta la historia de una población que no le estaba llegando su ración completa de democracia, por así decirlo, no les estaba llegando su ración completa de oportunidades y salieron a la calle y salieron 10 y 100 y miles de personas salieron a la calle a pedir mejores oportunidades y básicamente a pedir que el sistema de gobierno que tenían cambiara. Y eso culminó en la destitución del presidente y bueno, pues han pasado 2 años de esto y la realidad es que muchas de estas manifestaciones, en vez de haber terminado y en vez de haber construido un nuevo sistema, se mantienen. Y ha sido muy fuerte ver que después de todo este trabajo, después de toda esta rabia, después de toda esta furia, pues poco ha cambiado y al final la gente está regresando a la calle. Y es mucho de lo que vemos todos los días, todas las noches en los noticieros, ver todo este conjunto de movilizaciones que muchas veces culminan en algún tipo de acuerdo, alguna curita en términos de transformación social, pero poco logran en términos de una verdadera participación transformadora, profunda, que cambie en términos sistémicos la manera en la que funcionan las cosas. Pues para entender el entorno, y en México creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer, es importante acercarnos a las cifras, acercarnos a las investigaciones. Solemos decir, no, pues es que aquí lo que pasa en Jalapa es que el problema es que las calles están muy grafiteadas, ¿no? Porque a lo mejor en tu calle
está grafiteado, ¿no? Y no tienes un conjunto de referencias, un conjunto de datos o de información que te permiten hacer un análisis más complejo de lo que está sucediendo. Por eso es muy importante tratar de acercarnos a todo este movimiento de información abierta, en el que exijamos a los gobiernos que abran la información y exijamos que también las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, en la medida de lo posible, pues presenten la información de cómo ellos van trabajando y cómo ellos van tomando decisiones. ¿Por qué el gobierno gasta lo que gasta? ¿Por qué el gobierno ha decidido que la política más importante es hacer plazas públicas o generar nuevos sistemas de salud o abrir centros comunitarios con internet? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Hagamos esas preguntas y busquemos la información que nos valide esas preguntas. Y después, bueno, hay una historia que me parece muy importante retomar, y es la historia de a 3 ciegos que les dicen, oye, pues a ver, ¿cómo es este elefante? Entonces llega un ciego y se acerca al elefante, toma la trompa, la toca y dice, ok, bueno, pues el elefante es como una manguera, ¿no? Y pasa otro ciego y agarra la pierna y dice, no, pues el elefante es como un poste, ¿no? Y pasa otro y agarra la cola y dice, no, el elefante es como una escoba. Y al final, pues generaron un conflicto terrible estas 3 personas, porque ellos estaban seguros de que el elefante era una manguera, un poste o una escoba. Y al final eso es muchas veces lo que nos pasa a la hora de tratar de entender el entorno. Hablamos por nuestra colonia o hablamos por nuestra casa sin la capacidad de dialogar y de encontrar acuerdos con otras personas que tienen puntos de vista muy diferentes. Un verdadero entendimiento del entorno se logra cuando somos capaces de dialogar con las personas que tienen una visión lo más opuesta a nosotros. Y si de ese diálogo somos capaces de integrar un conjunto de referencias, bueno, pues quizá vamos entendiendo el entorno un poco más. Entonces esa sería la primera etapa. La segunda es la importancia de la orientación a la acción, ¿no? La participación que tiene un buen entendimiento y que después de ese entendimiento logra encontrar las herramientas adecuadas para activarse. Uno tiene que ver con la motivación. Muchos psicólogos sociales hablan de la importancia de entender las motivaciones de las personas. Hablan que lo más fácil de ver en una persona son sus conocimientos o sus habilidades, y lo más difícil es entender las motivaciones. ¿Por qué una persona sale a la calle a trabajar? ¿Por qué una persona trata de la manera en la que trata a su familia? ¿Por qué una persona se manifiesta o es capaz de encenderse fuego frente a un ayuntamiento para exigir sus derechos? Bueno, pues mucho tiene que ver con las motivaciones. Una persona que está dispuesta a participar en la transformación de su entorno, es muy importante que reconozca el porqué, que reconozca la motivación más detallada de esas acciones. Otro elemento, bueno, pues es tener las habilidades correctas. Pues podemos decir, bueno, pues yo tengo muchas habilidades para vender hielo, pero pues si vas al Polo Norte, seguramente esas habilidades de poco te van a servir en el entorno en el que estás trabajando. Entonces es importante que a partir de esa motivación encuentres las habilidades correctas para llevar a cabo acciones más significativas. Y otro tiene que ver, y este elemento es muchísimo más complejo, es tener las herramientas correctas. Uno es entonces tener la correcta motivación, otro es tener las habilidades correctas y otro es las herramientas. Hoy en día, bueno, pues muchas veces decimos, bueno, hoy más que nunca tenemos más herramientas para actuar, para fomentar una cultura democrática y demás, pero en ocasiones no estamos seguros si esas herramientas son adecuadas para el público adecuado. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí puedes mandar 10,000 tweets con tus 10,000 seguidores, pero si a las personas a las que les estás dirigiendo el discurso necesitan que alguien grite, que alce la voz, pues entonces grita y alza la voz. No te van a servir tus 20 mensajes en Facebook o 20 mensajes en Twitter si lo que necesitas es salir con una pancarta o con un altavoz para anunciarle a las personas que va a haber una movilización. Y así en el sentido opuesto, también es importante entender con quién estamos hablando y para qué estamos hablando, y de esa manera encontrar el vehículo adecuado. Hoy creo que más que nunca existe una gran variedad de vehículos para promover esa participación. Y en el tercer elemento, bueno, pues tiene que ver, después del entendimiento y después de la parte de la orientación a la acción, tiene que ver con un compromiso social. Cuando hacemos las cosas únicamente por nosotros, quizá se vuelve egoísta la acción, o se vuelve muy viciada por ese interés o por ese ego. Entonces es importante entender la parte de la comunidad. Hemos hecho un conjunto de actividades con jóvenes en la que les preguntamos, bueno, ¿qué es para ti la comunidad? Parafraseado de maneras muy diferentes,
¿qué tienes en común con la gente con la que más convives? ¿Qué tienes en común con las personas en tu escuela? ¿Qué tienes en común con tus vecinos, con tus familiares? Y ha sido un ejercicio muy interesante porque todo el mundo habla de la importancia de la comunidad, pero cada persona piensa la comunidad de manera diferente, porque justo la comunidad es un concepto dinámico. Para eso es muy importante empezar a acercarnos, a dialogar, bueno, ¿qué tengo en común con las personas con las que convivo? ¿Qué tengo en común con mis familiares? ¿Qué es diferente a lo que tengo en común con mis compañeros de trabajo? ¿Por qué es diferente ese tipo de vinculaciones? Y ese tipo de vinculaciones y de relaciones, ¿qué me permiten o qué me posibilitan? En el sentido de la acción es muy importante entender cómo yo formo parte de una comunidad y de esa comunidad, ¿qué me va a permitir llevar a cabo mis acciones? Otro elemento tiene que ver con entender que en un sistema complejo, lo que aparentemente no me beneficia de manera directa y sí beneficia a otros, quizá en un entendimiento más sistémico, pues sí me beneficia a mí. En ese sentido, en la Ciudad de México ha habido un conjunto de discusiones bastante álgidas sobre el tema del transporte público. No, pues que si el transporte público tiene que ser de qué manera, que si vamos a privilegiar el uso del automóvil o si vamos a privilegiar el uso de los autobuses o inclusive la bicicleta. Entonces de repente pues, un día deciden poner carriles para bicicletas y los automovilistas se vuelven locos y dicen, ¿cómo es posible que pongan un carril y que me quiten un carril a mí de los coches para ponerle a estos 5 ciclistas? No es posible. Y en ese sentido creo que hace falta un entendimiento de que cada ciclista que tome esa vía va a ser un coche menos que me va a permitir a mí circular más rápido. Sin embargo, un entendimiento muy simple es, no, pues a mí me están afectando y a ellos los están beneficiando. No, están beneficiando a un ecosistema que permita que si yo no tengo opción más que usar el coche, para mí sea más fácil, que si para él la mejor opción es usar la bicicleta, que la use, y si para otra persona la mejor opción es utilizar un autobús, entonces que tenga las mayores facilidades para hacerlo. Y bueno, finalmente, ya nada más para terminar, después de estos tres elementos, la parte del entendimiento del entorno, la parte de las habilidades para la acción y la parte del compromiso social, pues me gustaría nada más terminar con una frase que decía mi abuela, y ella, que era una gran cocinera, decía: la sal únicamente funciona cuando el alimento es bueno. Cuando el alimento es bueno, pues si le pones un poco de sal, va a enriquecer el sabor de ese alimento. Sin embargo, si el alimento es malo, la sal lo único que va a hacer es salarlo. Si tenemos tantas inquietudes para participar y para cambiar el mundo, hagamos de nuestra participación un alimento rico y que con la sal de este entendimiento de una participación más transformadora y no solamente una reacción visceral, pues hagamos que nuestras manifestaciones sean menos saladas y más ricas. Muchas gracias y buenas noches.